Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este nuevo video aquí en mi canal. Yo soy tu profesor Yosef y me pueden decir también Isabela. En este video vamos a hablar sobre el primer bloque, el primer capítulo que tiene que ver con relación a la química. Vamos a estudiar lo que es la química, el estudio del cambio. Pero primero vamos a experimentar con un experimento en la que se va a hacer un globo. Vamos a ver cómo se explota un globo y por qué pasa esto. Y antes, si te gusta la química, suscríbete al canal y dale like. Ahora que ya me puse las gafas de seguridad, puedo realizar el experimento. Vamos a ello. Los materiales que vamos a ocupar para este experimento es un globo, pero que esté bien inflado con su nudo, y un encendedor. Ahora voy a quitar mi micrófono para que puedan escuchar mejor el audio. Se escucha mejor, pero no tengo dónde clavarlo para que se escuche bien mi voz. Así que nos vemos en un ratito. Bien, ahora ya que quité mi micrófono, vamos a hacer el experimento. Aquí tengo un globo y aquí tengo el encendedor. Vamos a encenderlo y lo vamos a poner debajo del globo. ¿Por qué pasó esto? Vamos a ello. Como ustedes vieron, el globo fue explotado. ¿Por qué? Porque el globo contiene el hidrógeno que nosotros sacamos, lo metemos dentro del globo con aire y cuando lo pasamos a calentar, el hidrógeno reacciona con el oxígeno y explota. Y eso hace que se mantenga en el aire. Y esto es el estudio del cambio. La química estudia las transformaciones y los cambios que ocurren en ella. Así que vamos a aprender lo que es la química. Ya estamos de regreso. Vamos a empezar. La química es la ciencia que estudia la composición, la estructura, las propiedades y las transformaciones de la materia. Es decir, la química es el estudio de la materia y los cambios que ocurren en ella. Frecuentemente se le considera como una ciencia central que, gracias a sus conocimientos, es indispensable para los estudiantes de biología, física, geología, ecología, entre otras disciplinas. Como bien sabemos, la química es una ciencia antigua donde sus fundamentos se remontan en el siglo XIX con el avance tecnológico que permitió a los científicos separar las sustancias en sus componentes y explicarán muchas de sus características físicas y químicas. El uso de las computadoras y los microscopios les permite analizar la estructura de los átomos y de las moléculas, las unidades fundamentales, y diseñan nuevas sustancias con propiedades físicas como los fármacos o los productos de consumo. Pero antes de adentrarnos y profundizar en el estudio de la materia y su transformación, consideremos algunas fronteras que los químicos explorarán actualmente. Definamos a la química como el estudio de la materia y los cambios que experimenta. La materia, su definición es que todo es todo lo que ocupa en el espacio y tiene masa. Lo que la materia incluye es, lo que vemos es ver y tocar, y lo que no podemos tocar, por ejemplo, lo que podemos tocar es el agua, la tierra y los árboles, y lo que no podemos tocar es el aire. Así que
Todo el universo tiene una conexión química. Los químicos pueden distinguir varios subtipos de materia con base a su composición y a sus propiedades. La materia se clasifica en sustancias y en mezclas, elementos y compuestos, además de átomos y moléculas. Sustancias y mezclas. Una sustancia es una mezcla o es una forma de materia que tiene una composición definida y tiene propiedades. Algunos de sus ejemplos son el agua, el amoníaco, el azúcar o también llamada sacarosa, el oro, el oxígeno. Y se puede identificar mediante su aspecto de brillo, color, brillo, sabor, entre otras propiedades. Y una mezcla es la combinación de dos o más sustancias en la que éstas conservan sus propiedades. Algunos ejemplos de ellos son el aire, los refrescos, la leche, el cemento. Estas no poseen una composición constante. También se clasifica entre homogénea y heterogénea, en la que su composición es una mezcla uniforme. Una mezcla homogénea es una mezcla que no podemos ver a simple vista, como por ejemplo el agua con sal, un café, un vino y el agua. Y una mezcla heterogénea es una mezcla que sí podemos ver a simple vista. Algunos de los ejemplos son la ensalada, un chocolate con pasas, con chispas, una sopa de verduras, el agua con aceite, la pizza y los frutos secos. Ahora, yéndonos a los elementos y compuestos. Las sustancias también pueden ser elementos o compuestos. Un elemento es una sustancia pura que no se puede separar en otras más sencillas por medios químicos. Que hasta la fecha se han identificado 108 elementos en la tabla periódica. Y por conveniencia, los químicos utilizan una o dos letras para poder representar a los elementos, donde la primera letra del símbolo tiene que ser en mayúscula. Por ejemplo, CO es el símbolo del elemento cobalto, pero CO es la fórmula molecular del monóxido de carbono. Algunos elementos derivan en latín, por ejemplo, el Au del aurum, oro, Fe de ferrum, que es el hierro, y Na de natrium, o sea, el sodio. Y entre otros muchos casos donde guardan el nombre en inglés. Además, incluyen los nombres de científicos en los elementos que los descubrieron. Por ejemplo, tenemos el Rutherfordio por Rutherford en la teoría de los átomos. También está el borio. También está el Copérnico. Creo que ya. No, todavía no. Uranio, Neptunio, Plutonio, Americio, Einsteinio, Fermio y Mendelevio y Novelio. Son los únicos elementos que podemos encontrar en la tabla periódica gracias a los descubridores, a los científicos que lo encontraron. Los átomos de muchos elementos interactúan entre sí para formar a los compuestos. Por ejemplo, la combustión del hidrógeno gaseoso con el oxígeno gaseoso forma el agua, cuyas propiedades se difieren claramente de las correspondientes a los elementos que lo conforman. Así pues, el agua es un compuesto, o sea, una sustancia formada por dos átomos unidos químicamente en proporciones fijas. Pasándonos a los tres estados de la materia, es que todas las sustancias existen tres tipos de estados. Como conocemos, es el sólido, líquido y gaseoso. Las características de un sólido
es que sus moléculas se mantienen juntas de manera ordenada con muy poca libertad de movimiento. Un ejemplo de ello es el hielo. Las moléculas de un líquido están cerca unas de otras, lo cual pueden moverse. Un ejemplo de ello es el agua. Y las moléculas de un gas están separadas entre sí por distancias grandes en comparación con el tamaño de sus moléculas mismas. La materia sufre algunos cambios o fenómenos y se clasifican en físicos y químicos. Los fenómenos o cambios físicos se observan cuando la materia no se altera de tal forma que su transformación es reversible. También son llamados cambios de estado. Por ejemplo, disolver azúcar en agua, evaporar el agua, fundición del metal, el cuajado de una gelatina, el granizo y la lluvia y el arco iris. Todos estos cambios de estado se efectúan con la ayuda de la energía térmica o calorífica. Algunos cambios de estado son la fusión, solidificación, evaporación, condensación y la sublimación, entre otros. Un ejemplo de un chocolate derretido, a esto se le llama fusión. El ejemplo de el agua mar, que es calentada por energía solar, se le llama evaporación. El ejemplo de un gas de un encendedor, al aplicarle presión, cambia de gas a líquido, donde esto se le llama licuefacción. La formación de cubos de hielo en el congelador se le llama solidificación. Y el ejemplo del dióxido de carbono gaseoso, al aplicarle una presión elevada, se transforma en hielo seco, se le llama sublimación. Y por último, el ejemplo de gotas de lluvia se le llama condensación. Y por concluir, te voy a dejar una pregunta de repaso. Indica un ejemplo de estos términos, los siguientes. Un ejemplo de materia, un ejemplo de elemento y un ejemplo de compuesto y un ejemplo de mezcla, si es que no lo dije. Así que espero que este video te haya gustado. No olvides suscribirte a mi canal y dale like y comenta. También, si te gustó, puedes compartirlo a tus compañeros y amigos para que sigan aprendiendo más.